conflictos que marcan la historia, pero de los que se habla muy poco. Y la guerra entre Irán e Irak es uno de ellos. Fue uno de los enfrentamientos más largos y sangrientos del siglo XX. Hablamos de 8 años de una devastación brutal. Dos naciones desangrándose en una lucha que iba a cambiar Oriente Medio para siempre. Vamos a intentar desentrañar qué pasó exactamente en esta contienda. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, tenemos que empezar con una cifra. Es mareante. 1.200.000 millones de dólares. Ese fue el coste económico que se calcula que tuvo la guerra. Una auténtica barbaridad que, en realidad, solo roza la superficie del verdadero desastre humano que supuso. Y esta frase del líder supremo de Irán, el ayatolá Jomeini, lo dice prácticamente todo. Aceptar la paz fue como beber una copa de veneno. Uf, nos deja clarísimo que esto no iba solo de un trozo de tierra o de un río, era una lucha a muerte, ideológica, visceral, y se llevó hasta el límite absoluto del agotamiento. Bueno, para entender este lío no vamos a ir simplemente año por año. Lo que vamos a hacer es explorar 5 claves que definieron esta guerra. Cómo y por qué empezó, sus tácticas de combate, que parecían de otra época, el papel que jugó el resto del mundo, el terrible ataque a los civiles y, al final, este desenlace tan trágico y vacío. Venga, pues vamos al principio. Porque claro, una guerra así de grande no estalla de la nada. Fue más bien una tormenta perfecta, ¿sabes? Una mezcla de disputas antiguas, ideologías nuevas que chocaban de frente y, por supuesto, las ambiciones desmedidas de sus líderes. El detonante oficial, o digamos la excusa para empezar la invasión, fue esta vía fluvial, el Shatt al-Arab. Es un punto estratégico clave en la frontera. Irak se sentía perjudicado por un acuerdo de 1975 que le daba a Irán parte del control y vio la oportunidad de oro para anularlo por la fuerza. Ese fue el casus belli. Pero vamos, el río era solo la punta del iceberg. Lo que chocó de verdad aquí fueron dos visiones del mundo totalmente opuestas. Por un lado tenías el nacionalismo laico y árabe de Saddam Hussein, que quería convertir a Irak en la gran potencia regional. Por el otro, el nuevo gobierno teocrático de Irán, empeñado en exportar su revolución chií. Era literalmente un choque de trenes. Y esto nos lleva a cómo se luchó. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente escalofriante. Porque aunque estemos en los años 80, las tácticas de combate parecían sacadas de 1914, una auténtica carnicería que nos recuerda a los peores horrores de la Primera Guerra Mundial. Es que, mirad el paralelismo, es directo. La guerra se estancó en cientos de kilómetros de trincheras, igual que en la Gran Guerra. Se volvieron a ver cargas masivas a la bayoneta, algo que suena a otra época. Y lo peor de todo, Irak usó armas químicas de forma masiva, gas mostaza, sarín, una auténtica barbaridad contra las tropas iraníes. Irán tenía una clara desventaja en armamento. ¿Y cómo lo compensó? Pues de la forma más terrible posible, usando a su gente. Movilizaron a cientos de miles de voluntarios, muchos de ellos casi niños, en lo que llamaron oleadas humanas. Su misión muchas veces era despejar campos de minas o simplemente arrollar las defensas enemigas con sus propios cuerpos. El coste humano fue sencillamente espantoso. Pero ojo, esto no fue solo una guerra entre dos países. Se convirtió muy rápido en un conflicto donde las grandes potencias y los vecinos de la región jugaron sus propias cartas, echando leña al fuego durante años y años. Irak, desde luego, no estaba solo. Prácticamente todo el mundo lo apoyaba. Las dos superpotencias de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, las potencias europeas y sobre todo los riquísimos estados árabes del Golfo como Arabia Saudí y Kuwait. Todos le tenían pánico a la revolución iraní y por eso armaron y financiaron a Saddam. Por el contrario, el Irán revolucionario estaba prácticamente aislado. Sus pocos aliados eran, la verdad, una mezcla de lo más extraña. Estados paria y países que tenían sus propias rencillas con los que apoyaban a Irak, como era el caso de Siria. Y para que veamos lo retorcida que es la geopolítica, tenemos el famoso escándalo Irangate. Es que es increíble. Mientras Estados Unidos apoyaba públicamente a Irak, por debajo de la mesa le estaba vendiendo armas en secreto a su archienemigo, Irán. Todo en una operación para liberar rehenes. Un ejemplo perfecto de cómo los intereses internacionales a menudo desafían toda lógica. Pero, claro, todo el horror no se quedó en el frente de batalla. Esta guerra se libró también en las casas, en las ciudades. Se atacó deliberadamente a la población civil, aterrorizando a millones de personas en ambos bandos. Lo que empezó como ataques aéreos más o menos puntuales acabó convirtiéndose en la llamada Guerra de las Ciudades. Ambos regímenes se lanzaron misiles balísticos, los famosos Scud, contra las capitales y otras ciudades importantes. Era una campaña de terror mutuo que no distinguía entre objetivos militares y civiles.
Ya casi al final de la guerra, con la tensión en el Golfo Pérsico por las nubes, ocurrió una tragedia terrible. La Marina estadounidense, que estaba allí protegiendo petroleros, derribó por error un avión de pasajeros iraní. Murieron las 290 personas que iban a bordo. Este incidente, como es lógico, elevó la tensión entre Irán y Estados Unidos a un punto crítico. Y así llegamos al final. Después de 8 años de una sangría sin parar, no hubo desfiles de la victoria, no hubo una conquista gloriosa. Solo un silencio agotador y el reconocimiento de que esa guerra sencillamente no la podía ganar nadie. Al final, con las dos economías en ruinas y la moral por los suelos, la presión internacional y el estancamiento militar consiguieron lo que la razón no pudo. Ambas partes aceptaron por fin la resolución de la ONU y las armas, por fin, se callaron. Y este término en latín lo resume todo a la perfección. Statu quo ante bellum. ¿Qué significa? Pues el estado en que las cosas estaban antes de la guerra. Es decir, después de 8 años de matanzas, las fronteras volvieron exactamente al mismo punto de partida. La disputa por el río, la excusa inicial, quedó igual. Todo había sido en vano. Y este es el coste final, el único que de verdad importa. Cerca de 1 millón de vidas perdidas, entre militares y civiles. Una generación entera marcada por una guerra que, como hemos visto, no consiguió absolutamente nada. Así que la pregunta que nos queda es inevitable. Después de tanto sufrimiento, de tanta destrucción, ¿cuál fue el resultado? La guerra Irán-Irak queda como un recordatorio sombrío de la inutilidad de un conflicto, una catástrofe que solo dejó detrás ruinas y cicatrices que a día de hoy siguen abiertas.